Hola amigos, bendiciones para todos. En este momento me encuentro en la escuela La Voluntad de Dios. Estoy enfocando los transportes de los niños que acuden a esta escuela. Como pueden observar, están los burros. Así los niños reciben sus clases debajo de este árbol o debajo de esta mata. La profesora imparte las clases a los niños de la sede La Voluntad de Dios. Este es el grado primero 02. Estos son los niños del grado segundo. Estos son los niños del grado preescolar. De esta manera los pequeñitos, los futuros del país, reciben sus clases. En este espacio se encuentran los niños del grado quinto. Como pueden observar, tratando de cazar la sombra para recibir sus clases. Ahora vamos a visitar a los niños del grado cuarto. Los niños del grado cuarto reciben sus clases debajo de una mata de marañón o caujil. Ahora vamos a visitar a los niños del grado tercero. Es importante informarle a toda la audiencia o a todas las personas que están viendo este video que estos niños se transportan en burro porque de la escuela viven aproximadamente en tiempo unas 2 a 3 horas de la escuela. Les toca caminar, a algunos les toca caminar o la mayoría les toca ir a pies. Con el ánimo de recibir clases, de recibir una formación, hacen el esfuerzo y el sacrificio de llegar hasta este lugar, que es la única escuela que existe en esta comunidad indígena del municipio de Maicao. La mayoría de ellos vienen de diferentes comunidades, como lo es la comunidad de Malangué, la comunidad Guadalajara. Ellos se encuentran en La Voluntad de Dios. La sede se llama La Voluntad de Dios. Como les decía, viene de diferentes comunidades: Guadalajara, La Frontera, Cuatro Bocas, Caujarito,